Hola, buenos días. Mi nombre es Aiko Ochoa. Les doy la bienvenida al curso de Photoshop básico, por medio del cual desarrollaremos nuestras habilidades creativas y artísticas y también podremos conocer las herramientas y funciones incluidas en Photoshop y nos convertiremos en unos creativos exitosos. Bienvenidos. ¿Cómo crear un documento nuevo? Para crear un documento nuevo, debemos ir a Archivo y luego Nuevo. Nos aparecerá un cuadro de diálogo y para empezar, vamos a utilizar la resolución en píxeles nada más, sin mover los otros parámetros. Utilizaremos una resolución en Full HD, que son cantidad de píxeles, ancho 1920 y alto 1080. Luego hacemos clic en el botón OK. Nos aparecerá nuestro documento en blanco. Los cuadritos grises nos indicarán que no existe elemento en el fondo. ¡Listo! Ya hemos creado un documento nuevo. Y ahora para guardar nuestro documento nuevo, damos clic en Archivo. Enseguida, daremos clic en Guardar. Nos aparece un cuadro y ahí escogeremos la ubicación donde lo queremos guardar. Y el formato correspondiente, el cual puede ser JPG, TIF, PSD, PDF, BMP, PNG, EPS o AI. ¿Cómo abrir un documento o foto ya existente? Daremos un clic en Archivo, luego damos un clic en Abrir, y ahí, en el recuadro que aparece, en el cual buscaremos el archivo que deseamos, los archivos más populares que podemos abrir son el de formato JPG, TIF, PSD, PDF, BMP, PNG, EPS o AI. Seleccionamos el archivo que vamos a abrir, dándole doble clic y listo. Podemos ver el archivo abierto en Photoshop. ¿Qué son los formatos en Photoshop? JPG, por ejemplo, es un formato de imagen comprimido y es el más utilizado para la web. Facebook, Instagram, Twitter, entre otros. PSD es el formato nativo en el cual se guardan los documentos de Photoshop. PNG también es muy popular. Tiene menor calidad que el JPG y el fondo sea transparente. PDF es un formato comprimido de documentos compatible también con la mayoría de las plataformas. AI, formato nativo de Adobe Illustrator para intercambiar imágenes con dicho programa. Herramienta Mover y Transformar. Primero comenzaremos con la herramienta Mover y Transformar. Con esta herramienta podremos mover y transformar todos los elementos de nuestro trabajo en Photoshop. Para seleccionarla, dale clic en la herramienta Mover. En la barra de opciones, daremos clic en la opción Mostrar controles de transformación. Seleccionaremos cualquier elemento que estemos trabajando en Photoshop y nos aparecerá un cuadro con 8 puntos. Esos puntos nos sirven para transformar el objeto como deseemos. Si pones el cursor a los lados, transformarás la anchura, y si pones el cursor arriba o abajo, transformarás la altura. Para mover el elemento, colocaremos el cursor dentro del cuadro de transformación y podremos arrastrar el elemento a la posición deseada. Para rotar el elemento, vamos a cualquiera de las 4 esquinas y el cursor se transformará en una flecha transversal. Y si lo alejamos un poco más, se hará una flecha curva. Cuando ésta aparezca, daremos clic sostenido y rotamos a discreción. Si cuando hacemos esto mantenemos la tecla Shift presionada, Photoshop hará pasos rotatorios de 45 grados. Para transformar proporcionalmente, colocamos el cursor en cualquiera de las 4 esquinas y cuando el cursor sea una flecha transversal, mantendremos la tecla Shift y pondremos ampliar o reducir el objeto proporcionalmente a la altura y en anchura. Lección 2. Herramientas de selección. La herramienta Seleccionar consta de 2 modos: selección cuadrada o rectangular y selección circular. En la selección rectangular, podemos hacer una selección de 4 ángulos rectos para las cosas que creamos que son necesarias, y la selección circular, que podemos formar elipses, círculos, óvalos o cualquier otra figura circular
para una selección más específica como a objetos de esta misma categoría. En un documento existente vamos a practicar las dos modalidades de selección cuadrada o rectangular. Para seleccionar de forma rectangular, da un clic sostenido sobre la herramienta Selección, apareciendo un cuadrado y un círculo. Selecciona el cuadrado. Selección rectangular indiscriminada, la cual será la herramienta de selección. Enseguida, colocamos nuestro cursor sobre la parte deseada en el documento. Damos clic sostenido y movemos el cursor en la dirección deseada, y el programa nos va a indicar con una línea punteada el área seleccionada. Para quitar la selección, se da un clic en cualquier parte del documento fuera de la misma. Para seleccionar un cuadrado perfecto, damos un clic sobre la herramienta Selección. Colocamos el cursor en el área deseada sobre el documento. Luego presionamos y mantenemos la tecla Shift o Mayús y enseguida damos clic sostenido moviendo el cursor, sin importar dónde lo pongamos. Siempre va a resultar en un cuadrado perfecto mientras mantenemos presionada la tecla Shift, ya que si la soltamos, se deshará el cuadrado perfecto. Esta herramienta nos sirve para hacer selecciones en forma geométrica, ya sea rectangular o cuadrada. Al seleccionar algo en el documento, podemos cortarlo para sacarlo de la composición o moverlo. Inclusive, rellenar con color, sin afectar lo que está afuera de nuestra selección. Esta herramienta de selección es ideal para objetos como ventanas, cajas, cuadros, libros, etc. Herramienta de selección circular. En un documento existente, vamos a practicar la modalidad de la herramienta de selección circular. Da un clic sostenido sobre la herramienta de selección, apareciendo un cuadrado y un círculo. Selecciona el círculo. Seleccionamos dando un clic en el círculo con rayas punteadas, la cual será la herramienta de selección. Enseguida, colocamos nuestro cursor sobre la parte deseada. Damos clic sostenido y movemos el cursor en la dirección deseada y el programa nos va a indicar con una línea punteada el área seleccionada. Para quitar la selección, se da un clic en cualquier parte del documento fuera de la misma. Para seleccionar un círculo perfecto, damos un clic sobre la herramienta Selección. Colocamos el cursor en el área deseada sobre el documento. Luego presionamos y mantenemos la tecla Shift o Mayús y enseguida damos clic sostenido moviendo el cursor. Sin importar dónde lo pongamos, siempre va a resultar en un círculo perfecto mientras mantenemos presionada la tecla Shift, ya que si la soltamos, se deshará el círculo perfecto. Esta herramienta nos sirve para lo mismo que la pasada, solamente que esta cambia de forma. Ahora es circular o elíptica. Con ella también podremos recortar para sacar algún elemento de nuestra imagen, moverlo dentro de la misma o inclusive rellenarlo de color, sin afectar lo que está fuera de nuestra selección. Es ideal para objetos esféricos como ojos, pelotas, piedras, anillos, entre otros. Ejercicio. Practica varias veces este tipo de selección. Lección 3. Herramientas lazo y varita mágica. Herramienta lazo. Vamos a conocer la herramienta lazo. Para empezar, abriremos un documento existente. Enseguida, damos clic sobre la herramienta lazo, la cual tiene tres modalidades: lazo, lazo poligonal, lazo magnético. Damos un clic sobre la herramienta lazo. Seleccionamos lazo normal, el cual nos permite hacer una selección totalmente libre. Coloca el cursor sobre la imagen, da clic sostenido y la selección hará donde tú muevas el cursor. Tienes que cerrar la selección manualmente juntando ambos extremos. De lo contrario, el programa cerrará automáticamente la selección con una línea recta. Esta también es una herramienta de selección, solamente que de un estilo más libre. Podemos hacer la forma que deseemos o necesitemos para así no afectar los cambios que hagamos a toda la imagen, solo a lo seleccionado. También podemos recortar para quitarlo o moverlo a alguna otra parte. Herramienta lazo poligonal.
Vamos a conocer la herramienta lazo poligonal. Para empezar, abriremos un documento existente. Enseguida, damos clic sobre la herramienta lazo. Seleccionamos lazo poligonal. Resulta útil para dibujar segmentos de borde rectilíneo de un borde de selección. Coloca el cursor sobre la imagen, la cual iremos dando varios clics conforme lo que queramos seleccionar. Cada clic que demos en el documento nos va a generar una línea recta y continuaremos hasta cerrar la selección. Este tipo de lazo no se cierra automáticamente. Esta es una herramienta más de selección, en la cual podemos recortar, mover o pintar sin afectar lo que está fuera de la línea punteada que se creará. Esta herramienta no nos da tanta libertad como la anterior, ya que solo podremos hacer líneas rectas. La ventaja es que podemos poner cuantas líneas rectas necesitemos, así creando figuras poligonales. Herramienta lazo magnético. Vamos a conocer la herramienta de lazo magnético. Para empezar, abriremos un documento existente. Enseguida, damos clic sobre la herramienta lazo. Luego, clic en la herramienta lazo magnético. Con esta herramienta, el borde se ajusta a los bordes de las áreas definidas de la imagen, lo cual lo hará automáticamente, siguiendo el curso que nosotros le demos en esta selección. No se cerrará sola, por lo tanto, hay que cerrar de forma manual. Para deseleccionar algunas partes, presionaremos la tecla Alt y saldrá un signo menos junto a la herramienta, lo cual hará que quite partes de lo seleccionado según donde coloques el cursor. Asimismo, si presionas la tecla Shift, aparece un signo de más y funciona para agregar más selección, y estas modalidades funcionan con todas las herramientas de selección. Esta herramienta nos da mucha libertad y ayuda mucho al querer seleccionar un objeto en nuestra imagen, ya que se irá pegando al borde del objeto. Así podremos crear cualquier figura. Esto nos sirve para editar esa parte seleccionada sin afectar a lo que está afuera de la línea punteada. Nos es útil cuando queremos hacer cambios a una parte de nuestro archivo. Herramienta varita mágica. La herramienta varita mágica te permite seleccionar un área coloreada de forma coherente, por ejemplo una flor roja, sin tener que trazar su contorno. En un documento existente ya abierto, daremos clic en la herramienta varita mágica para seleccionarla. Luego iremos a la parte deseada de la imagen, en donde con un clic sostenido iremos rellenando la parte deseada a seleccionar. Para deseleccionar algunas partes, presionaremos la tecla Alt y saldrá un signo menos junto a la herramienta, lo cual hará que quite partes de lo seleccionado y según donde coloques el cursor. Asimismo, si presionas la tecla Shift, aparece un signo de más y funciona para agregar más selección. Esta selección, al igual que las demás, nos sirve para no afectar a todo el documento. Sin embargo, esta herramienta hará una selección automática en base a los colores, ya sea que queramos seleccionar una chamarra azul, un collar negro. La desventaja es que no es tan precisa como nos gustaría, así que hay que hacer un pequeño trabajo manual, ayudándole a seleccionar las partes faltantes o deseleccionando las demás partes. Ejercicio. Practica abundantemente esta herramienta. Lección 4. Herramientas de color. Pincel. Con una imagen ya abierta, ya sea nueva o existente, daremos clic sostenido en la herramienta pincel. Nos aparecerán el pincel, el lápiz, reemplazar color y el pincel mezclador. Seleccionaremos en esta ocasión la herramienta pincel, la cual funciona exactamente como su nombre lo dice. Si tú estás utilizando una tablet para pintar, esta te permite tener sensibilidad a la presión y el color que va a pintar es el color frontal. Si tú le das clic derecho, aparecerá un cuadro donde puede variar el tamaño de la brocha, la suavidad de los bordes y además trae una colección de pinceles preestablecidos con diferentes tamaños y formas. Con esta herramienta podremos pintar en nuestro archivo con la ayuda de los colores frontales, teniendo una gran gama de colores gracias a Photoshop. Podemos elegir desde uno muy claro hasta uno muy oscuro. También tiene distintas formas, tamaños y suavidades, para así ser más exactos con pintar y no arruinar toda la imagen. Nos es útil para poder retocar un color, ya sea para quitar imperfecciones de una pared blanca, hacer un negro más oscuro, un color más resaltante, etc. Lápiz.
Abrir un documento existente o documento nuevo. Nos iremos a la herramienta Pincel, dando clic sostenido sobre ella. Y ahora utilizaremos la herramienta Lápiz. Funciona tal cual como un lápiz. Podemos hacer libremente las formas que queramos a mano alzada, sosteniendo la tecla Shift presionada. Pinta en las líneas rectas y en ángulos de 45 grados. Esta herramienta nos ayuda, gracias a su libertad que nos da, a dibujar cualquier cosa con nuestro propio estilo o incluso escribir también con nuestro propio estilo, para así darle un toque único a la imagen. Literal, su función es como su nombre lo dice, un lápiz, tal cual. Herramienta Sustitución de color. La herramienta Sustitución de color pinta sobre un color de destino, con un color de sustitución. Mientras esta herramienta es buena para modificaciones rápidas, a menudo no resulta satisfactoria, especialmente con los colores oscuros y el negro. Para utilizar esta herramienta, ponemos el cursor encima del pincel y damos clic sostenido, y seleccionaremos la herramienta Sustitución de color. Una vez seleccionada esta herramienta, presionando el clic derecho, podemos entrar a los ajustes para cambiar el ancho, la suavidad de los bordes y el tipo de pincel. Todo esto te aparecerá en un cuadro. Esta herramienta nos ayuda cuando queremos cambiar el color de un objeto de nuestra imagen, ya sea para darle un retoque o darle un cambio totalmente para así crear combinaciones con los demás colores, haciendo que contrasten o haciendo que pierda protagonismo el objeto, dándole un tono menos llamativo. Incluso podemos hacer que nuestra escena en pantalla tenga un look totalmente diferente, ya sea más alegre u oscuro. Bote de pintura. En un documento previamente abierto, nos iremos hasta el icono del bote de pintura y lo seleccionaremos dando clic sobre él. La función de esta herramienta es rellenar un espacio cerrado con el color frontal. El espacio debe estar completamente cerrado. Si no, lo que pasará es que se rellenará toda la imagen con el color seleccionado. Si le das clic derecho, te saldrá un menú de opciones en el cual, si le das normal, sale predeterminado y cualquier otra opción sirve para experimentar. Con esta herramienta que nos sirve para pintar en grandes cantidades y de manera muy rápida, ya sea de una parte seleccionada o de toda nuestra composición, nos será útil, ya sea para cambiar el color de un fondo, de una fachada, entre otras cosas. Herramienta Cuentagotas. Abrir una imagen existente. Luego selecciona dando clic sobre el cuentagotas. Y esta herramienta funciona para seleccionar un color de cualquier parte de la pantalla. Para el color frontal, solo haz clic sobre el color deseado. Y para el color de fondo, mantén presionada la tecla Control y dale clic. Con esta herramienta, nos ayudará a replicar el color de cualquier parte de nuestra imagen. Nos sirve para tener un tono más exacto en el cual sea más sutil el cambio que deseemos. Y nos sirve para embellecer objetos, tal como salen en la composición. Esta herramienta va muy de la mano con el pincel, con el bote de pintura y con la herramienta Sustitución de color, que son nuestras herramientas de color. Lección 5. Herramientas de borrado y de recorte. Borrador. Para utilizar esta herramienta en un documento abierto previamente, nos vamos al icono del borrador. Daremos clic sostenido. En el menú, seleccionaremos la herramienta de borrador. Esta herramienta cambia los píxeles al color de fondo o a un aspecto transparente. Si trabajas en el fondo o en una capa con la transparencia bloqueada, los píxeles cambian al color de fondo. De lo contrario, la transparencia reemplaza a los píxeles. Dando clic al botón derecho, tenemos la opción, al igual que los broches, de cambiar el tamaño, la suavidad y formas predeterminadas. Esta herramienta sirve para borrar elementos de nuestro documento. Esta herramienta nos da total libertad para borrar todo lo que deseemos. Así que hay que tener cuidado para no pasarnos de lo que queremos eliminar. Si no hemos pintado con el lápiz, con el pincel o hemos coloreado algo con el bote, lo que hará al borrar es dejar un rastro color blanco, en dado caso que hayamos trabajado con las herramientas anteriormente mencionadas.
No dejará el rastro blanco y solo dejará lo que tengamos de fondo. Borrador de fondos. Para utilizar esta herramienta en un documento abierto previamente, nos vamos al icono del borrador y daremos clic sostenido. En el menú, seleccionaremos la herramienta de borrador de fondo. Esta herramienta borra los píxeles de una capa con transparencias mientras la arrastra. Puede borrar el fondo al mismo tiempo que se mantienen los bordes de un objeto en primer plano. Mediante la especificación de diferentes opciones de tolerancia y muestreo, puede controlar el rango de la transparencia y la nitidez de los límites. Dando clic derecho, tenemos la opción, al igual que otro borrador, podremos cambiar el suavizado, el tamaño y las formas disponibles. Esta herramienta sirve para eliminar solo elementos del fondo, y no los que tengamos en primer plano. Esto nos ayuda cuando tengamos algo estorbando el objeto de primer plano con algo en el fondo. Lo que hace es distraer y enfocarnos en tratar de ver qué es lo que hay de fondo. Entonces, lo borramos con esta herramienta, así quedando más limpio el objeto y nuestra composición. Borrador mágico. Para utilizar esta herramienta en un documento abierto previamente, nos vamos al icono del borrador. Daremos clic sostenido. En el menú, seleccionaremos la herramienta de borrador mágico. Al hacer clic en una capa con la herramienta borrador mágico, esta cambia todos los píxeles similares a un aspecto transparente. Si está trabajando en una capa con la transparencia bloqueada, los píxeles cambian al color de fondo. Si hace clic en el fondo, se convierte a una capa y todos los píxeles similares cambian a un aspecto transparente. Puedes optar por borrar solo los píxeles contiguos o todos los píxeles similares de la capa actual. Dando clic derecho, tenemos la opción, al igual que el otro borrador, podremos cambiar el suavizado, el tamaño y las formas disponibles. Si tomamos la herramienta de selección y seleccionamos cierta área, después presionamos el botón de borrar. Se borrará solamente esa área seleccionada de la capa. Herramienta recortar. Recortar es el proceso de eliminar partes de una fotografía para crear un enfoque o reforzar la composición. Utiliza la herramienta recortar para recortar y enderezar fotografías en Photoshop. La herramienta recortar no es destructiva y puede optar por conservar los píxeles recortados para optimizar los límites de recorte más tarde. La herramienta recortar también proporciona métodos intuitivos para enderezar la imagen al recortar. Para todas las operaciones, las guías visuales ofrecen una previsualización interactiva. Al recortar o enderezar fotografías, la información en tiempo real te ayudará a visualizar el resultado final. Para usar esta herramienta, dale clic en ella. En una imagen previamente abierta, coloca el cursor aproximadamente en donde la quieres empezar a recortar. Da clic sostenido y suelta. Aparecerá el cuadro de recorte con 8 puntos de ajuste: un superior, un inferior, un izquierdo y un derecho. Estos funcionan para optimizar los ajustes de recorte y los de las esquinas. También funciona para enderezar la fotografía. Colocando el cursor cerca de la esquina, se transforma en una curva y con un clic sostenido podremos modificar la inclinación, altura y anchura del recorte. Una vez que estés satisfecho con el recorte, presiona la tecla Intro o Enter y Photoshop aplicará el recorte a la fotografía. Esta herramienta es útil para cuando queremos cambiar algo de nuestra imagen, ya sea que queramos quitar un lado completo para hacer más pequeña la imagen y concentrar más la vista sobre el objetivo, sin que haya tanta distracción en la misma, o inclusive para hacerla simétrica. Por ejemplo, cuando tenemos una casa con 2 árboles a los lados, pero el árbol izquierdo es más grande, aún tenemos mucha más imagen que en el lado derecho. Entonces, recortamos del lado izquierdo, para hacer que se vea de la misma forma que el derecho, así haciendo más atractiva la imagen para nuestro cerebro. Ejercicio. Practica esta herramienta modificando y enderezando varias fotografías, para que la composición sea más llamativa o esté bien ajustada. Lección 6. Texto y herramienta lupa. Texto.
Esta herramienta es muy útil para agregar texto a nuestras imágenes. Para seleccionarla, mantén presionada la herramienta Texto. Y si quieres escribir texto normal, selecciona Texto horizontal, el cual, como su nombre indica, escribirás horizontalmente, de izquierda a derecha. Da un clic en donde quieras comenzar a escribir e introduce el texto deseado. Para hacer una caja de texto, seleccionas dónde quieres empezar a escribir y con un clic sostenido, moverás el cursor hacia donde quieres hacer tu caja de texto. Si el cursor está parpadeando, quiere decir que el texto está activo. Para seleccionar texto, también presionando Shift y con las flechas izquierda o derecha, seleccionarás el texto. Cuando un texto está seleccionado, puedes borrarlo con la tecla Borrar o puedes sustituirlo empezando a escribir el nuevo texto solamente y en la barra superior debajo de los menús, tienes las opciones de escoger el tipo de texto, el tamaño del texto, así como la posición del texto, ya sea izquierda, centrado o derecha, el color del texto y algunos de los efectos de curvatura. Esta barra aparece cuando tienes seleccionada la herramienta Texto. Cuando queremos expresar algo relacionado a la imagen que vemos, ya sea una frase inspiradora o llamativa, o para complementar y darle más estilo a la misma, esta herramienta nos va a ser muy útil porque le va a dar más sentido a lo que queramos transmitir con la imagen. Texto vertical. Esta herramienta es muy útil para agregar texto a nuestras imágenes. Para seleccionarla, mantén presionada la herramienta Texto y selecciona Texto vertical, el cual, como su nombre indica, escribirás verticalmente de arriba a abajo. Da un clic donde quieras comenzar a escribir e introduce el texto deseado. Si el cursor está parpadeando, quiere decir que el texto está activo. Para seleccionar texto, mantén presionado Shift y con las flechas izquierda o derecha, selecciona el texto. Cuando un texto está seleccionado, puedes borrarlo con la tecla Borrar o puedes sustituirlo empezando a escribir el nuevo texto solamente. Y en la barra superior debajo de los menús, tienes las opciones de escoger el tipo de texto, el tamaño del texto, así como la posición del texto, ya sea arriba, centrado o abajo, el color del texto y algunos efectos de curvatura. Estos efectos no están disponibles en el modo de caja de texto. Esta barra aparece cuando tienes seleccionada la herramienta Texto. Para obtener más propiedades del texto, ve a la parte superior del lado derecho y ahí aparecerá un icono con la letra A. Dale un clic en él y aparecerá la ventana Carácter. Texto. En dado caso que no aparezca, nos vamos a ir al menú Ventana en la parte superior y vamos a seleccionar la opción que se llama Carácter. En esta ventana tenemos más opciones para controlar el texto, como son tipo de letra, tamaño, interlineado, anchura del texto, separación entre letras, alineaciones, izquierda, derecha, justificado, justificado total, entre otras opciones, subrayado, negritas, cursivo, etc. Lupa. Para seleccionar esta herramienta, pondremos el cursor encima del icono de la lupa. Vamos a dar clic. Con esta herramienta seleccionada podremos hacer acercamientos al documento cuanto sea necesario para ver más a detalle las cosas que deseemos. Si mantenemos presionada la tecla Alt, podremos ver que aparece un icono de menos en nuestra lupa, el cual nos indicará que podemos alejar la imagen dando clic. Al apretar clic derecho, saldrá un menú de opciones que servirán para acercar o alejar la imagen. Dependiendo cuál elijamos, la opción Encajar en pantalla pondrá la imagen en el tamaño más grande para poder ver nuestro documento completo en la pantalla. Esta herramienta nos sirve mucho cuando queremos ser muy precisos con los cambios sobre la imagen o inclusive para hacer cambios en objetos muy pequeños en nuestra imagen. Ejercicio. Practicaremos abundantemente esta herramienta escribiendo varios textos y viendo los efectos y todas las opciones de texto disponibles. En Photoshop, lo más práctico son las capas. Imagina que tienes infinita cantidad de hojas totalmente transparentes. Tomas la primera hoja y escribes un texto. Luego, agarras otra hoja y pones una fotografía pequeña. Luego tomas otra hoja poniendo otra fotografía y así sucesivamente. Puedes combinar las capas como gustes. Aquí pusimos la primera capa con texto y la movemos hasta arriba de todas para verlo. Cuando haces un documento nuevo, ese es el fondo. No es una capa.
Para convertirlo en capa, lo tienes que duplicar de la siguiente manera. Primero, abrimos nuestra ventana de capas, la cual se encuentra en la parte inferior derecha. En caso de que no te aparezca, nos vamos al menú de ventana y seleccionas la opción que dice capas. Ahora, una vez que abrimos la ventana, seleccionamos la capa que se llama fondo y le damos clic derecho, el cual abrirá un menú de opciones, en el cual encontraremos eliminar capa, así como duplicar capa. Le daremos en duplicar y de esta forma ya hemos duplicado nuestro fondo. En el cuadro de capas del lado izquierdo de la capa se encuentra un icono de un ojo. Si damos clic en él, ocultamos o mostramos la capa seleccionada. Para mover una capa hacia arriba o hacia abajo, seleccionamos la capa y la arrastramos a la posición deseada. Opacidad y transparencia. En todas las capas podemos aplicar nivel de transparencia del 0 al 100% y también opacidad igualmente del 0 al 100%. Estos controles se encuentran ubicados en la parte superior derecha de la ventana de capas. Crear, eliminar y agrupar. Para eliminar una capa, se arrastra de la parte inferior hacia el bote de la basura y listo. Para crear una capa en blanco, damos clic en el mismo botón de duplicar capa y automáticamente nos crea una capa. Para agrupar varias capas, das clic en la carpeta y se crea un grupo. Para agruparlas, las arrastras hacia esa carpeta, las capas que desees. Enlazar y fusionar capas. Para enlazar capas, seleccionas las capas que desees enlazar y luego en la parte de abajo aparece un botón con el icono como de una cadena. Lo presionamos. Enlazar capas nos ayuda para mover o escalar elementos dentro de Photoshop. Así los elementos enlazados se mueven al mismo tiempo. Para fusionar dos o más capas, sostienes presionada la tecla Control y le das un clic a las capas que quieres fusionar. Después, te vas al menú de la parte superior derecha y está el icono de una flechita en la ventana de capa. Le das clic y ahí aparece la opción de fusionar capa. Esto va a hacer que las capas que seleccionaste se unan todas en una sola capa, fusionando los elementos de ambas capas en una sola. Esta opción se puede deshacer si presionamos Control Z o te vas al menú Edición y presionas Deshacer. Lección 8. Conclusiones y trabajo final. Trabajo final. Hemos incluido una fotografía para que practiques todas las herramientas que te hemos enseñado a lo largo de este curso. Conclusiones. Espero les agrade el curso. Lo hemos hecho con la mejor intención de que hayan aprendido a manejar las herramientas básicas. Te recuerdo que el mejor maestro es la práctica. Te recomiendo que repases el curso y sus herramientas para que vayas teniendo una visión más clara de su uso. Cualquier duda, siempre estaremos para atenderla. Muchas gracias. Muchas gracias.